En el capítulo anterior nos paran los talibanes nuevamente en un control, y cuando el asunto parecía que se resolvía y no nos iban a llevar nuevamente al cuartel, Fernandita se le ocurrió la brillante idea de ir a por agua. Nuevamente me empezaron a preguntar ¿y qué llevaban las maletas? ¿Y qué era eso? ¿Si eran cámaras? Etcétera, etcétera. ¿Qué había ahí atrás? Finalmente llegó con el agua. No pasa nada. Y comenzamos despacito a intentar irnos. Nos vuelven a decir que nos esperemos otra vez, que estaban llamándoles por lo visto del cuartel. Ya veremos qué pasa. Espero que salgamos de aquí, crucemos los dedos y que nos dejen ir. Son momentos de tensión. Lo último que queremos es que nos metan nuevamente en otro cuartel. No sabemos cómo pueden reaccionar esta vez. Yo intento estar distendido con ellos, que no se me note que tengo miedo o inseguridad, porque lo pueden interpretar como que les oculto algo o somos espías. Los minutos me estaban pareciendo horas, pero ante todo intentaba mantener la calma. A Fernanda, como pasaba casi siempre, ni le hablaban los talibanes, ni le preguntaban nada. Solo algún curioso de los que estaban ahí le intentaba averiguar hacia dónde íbamos o de dónde veníamos. Les intento explicar como puedo que unos pocos kilómetros más atrás ya nos registraron todo, que estuvimos en el cuartel retenidos, que su jefe habló con nosotros y que le enseñamos los documentos que tenemos para poder circular. Y al final, no sé si lo entendió muy bien o no, pero nos autorizó, así que suspiré nuevamente y le dije a Fernandita que arrancara, que nos íbamos. Kandahar. Kandahar. Sí, Kandahar. Kandahar. Vamos. Bye bye. Ahí nos había alguno ahí mirando las cámaras, todo. Cuando nos dicen vámonos, no podíamos parar a comprar agua un poquito más adelante. No, cariño, igual, pero te esperas, cariño, nada más. No sabes que iban llegando, han llegado varios, ha llegado uno, luego ha llegado otro, luego ha llegado otro. Ay, cada uno pidiendo una cosa, me han pedido 2 veces. Cuanto más tiempo estés, más te piden. Entonces, a la mínima que nos digan, hay que salir zumbando. Hemos quedado que no te ibas, que te esperabas. De repente digo, vámonos, y no te veo. Sí,
Sí, pero los talibanes estaban ahí, compramos agua en otro sitio. Ahí en una parada rápida, comprar agua tardamos un minuto. No, para, compras y nos vamos. La sensación que se siente cuando arrancas nuevamente es como de libertad y automáticamente piensas, ¿qué será lo próximo que nos va a pasar? Este por aquí. Y este. Pero. Peligro el autobús este de atrás. Se va a dar una hostia porque está flipando que sea una tía. Uy, 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 cómo le ha ido, cómo le ha ido. Si es que se la va a dar, te lo digo yo. Vamos a salir de aquí ya. Aquí no paso yo. Joder. Está cargadito el camión. Esto pilla. Aquí todo el mundo va cargado. Los burros, las motos, los camiones, el autobús, todo. Y frente a la derecha. Aquí no hay arcén. ¿Cómo está eso? La suela. Cuando estás aquí cerca no lo ves. Dios, camión. Por aquí. Y ahora a ver cómo subimos por allá arriba. Muy alto para salir aquí. Hay un bordillo. Ajá. Aquí adelante. Aquí. Ya ves lo que es conducir aquí. Espera que lleguemos a la capital. Kandahar también será heavy. Y en Sí, Kabul claro. más aún, desde luego. Los muros altos y las casas dentro. Bueno, y a la derecha el cementerio enorme. Se pone mucha banderita en los cementerios. Sí, tiene un significado. Pensar que Afganistán ha pasado por más de 40 años de conflictos casi interrumpidos, invasión soviética, guerra civil, talibanes, intervención internacional y nuevos enfrentamientos, y esto ha creado grandes cementerios de combatientes y civiles muertos en violencia. Y simplemente las banderas ayudan a identificar y a honrar a los que murieron en esas circunstancias. Culturalmente se hace una distinción entre quien muere de forma natural y quien muere como mártir. Las banderas a veces se acompañan de fotos o pancartas. Indica que esa persona falleció en combate o por causas vinculadas a la guerra. Fuera. ¿Qué pasa? El autobús. ¿Dónde? Ya viene el autobús pitando, achuchando. Dios. Aquí da tiempo a este. ¿Dónde? Dios. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado. Aquí está este bordillo, ¿sabes? Nos vamos al borde. Dios, ¿cómo estás? Joder. Se te mete la rueda en los carrilillos de palmo que hay. Mira, todos rezando ahí. Ajá, hostia, míralos. Ahí a la izquierda también. ¿Dónde? Van. Ahí, mirando a la Meca.
aquí te toca. Dios, qué alto. Aquí tenemos delante el coche que llevaba la oveja. Dios, ay, Dios, Dios, Dios. ¿Qué pasa? Son trampas. Pues se te mete la rueda y te echa para el otro lado. Dios. We go to Kandahar, Kabul, Pakistan. Your country, Yes. Hello. España. España? Yes. Hola. España. Hola. Yes, girl. My wife. Yes. Yes. Passport. Yes. This is from the government. Самое до сюда я могу паспорт. Okay. Y pasa. Okay. Here's passport. Yes. No. Here, girl. Then. Tu pasaporte, cariño. El pasaporte de Fernanda me lo pide a mí, porque lo normal es que lo lleve yo y no lo lleve ella. Kandahar. Kandahar, Kabul, España. Bro. Yes. Muy lejos. Estamos en el quinto coño. Я хочу ширпю. Давай, как себе деню помнить, Okay, okay. Okay. Se masca un poquito la tensión, pero al final no nos hacen ir al cuartel, menos mal. No, the check. Рад его сравнивать. Денег Lar lakan jebas ders kala lar ders. لا بتكش دارك Disney جاوزة Bueno, vámonos rápido de aquí, porque ya ha estado terminando de más. Sin problema. Anda que se ha disparado. Joder, ya ves. Ya ves, tú nada más que nos has visto, has tirado el cuello. Claro, es que vienen con mala cara. Luego ya me quito el casco, porque claro, si encima no te ven la cara es mucho peor. Yo llevaba la visera cerrada, pero como estaba dando el sol en la cara, se me veía la cara. Bien. Vamos avanzando poco a poco. El tema es no chocar con algún cabronazo.
Pues algunos tienen una carita de pocos amigos, pero bueno, en general lo vamos capeando bastante bien. Hombre, todos tienen cara de malos amigos. La verdad es que la cara que tienen todos es... Lo que pasa es que luego ya, cuando les sonríes, ya les das la mano, ya les cambia y tal. Este se veía educadillo, el de la barba, Sí. pero hay cada uno medio salvajado. Fijaros cómo está esto, Dios. Esa es la compañía de teléfono, ¿no? La que te tocó a ti. El Sí, cartel sí, de arriba. African Airlines, sí. A ver. Bueno, Dios, cuidado, y Dios, cómo se... Dios. Fijaros qué pedazo, por Dios, se mete ahí la rueda y es que... vamos... Pues qué polvareda. Cuidado, Dios, cómo le ha pasado ese. Uf, Además con el polvo este que no se ve nada. madre mía, ya ha pasado rozando. Son buenos conductores. Guau, es que mira cómo está aquí. Para matarse. Esto va. Lleva ahí 30 niños. Tiene más peligro la carretera que los talibanes, ¿eh? Ya te lo digo yo. Madre mía, es la única que hay. Los camiones tienen que venir por aquí sí o sí. Claro, aquí hay 4 carreteras, es que no hay más en todo Afganistán. Y seguro lo habrán hecho los gringos. Sí, entre los rusos y los estadounidenses, los que han hecho las carreteras. Hombre. Hay que llegar ya, que estamos llegando. Intentar buscar de donde vamos a quedarnos. No, yo paro a comer antes. Cariño. Cuando voy a entrar para luego salir, ¿no? No, salimos andando sin problema. Es que parar ahí, se va a liar una. Nada, es que hay que parar a buscar de todos modos, ¿no? Va a venir los talibanes, no nos van a dejar comer tranquilo, ¿sabes? Otro control, Dios, Sí. Ya ves si no para. otra vez. Dile que nos han parado atrás. Ya está. Y está haciéndome fotos. ¿Tú qué es? Bueno, pues esta es la entrada a Kandahar. Y un niño metido entre la leña. Hostia, ya te he visto, este de ahí. Y te gires. ¿Cuál? Señalando uno de los talibanes que estaban ahí en el coche. Sí, ellos pasaron por nosotros. Te han señalado. Me has dicho, esta es una tía. Esto es una tía. Ya ves, el pueblecillo es en la ladera de la montaña. Cuando caigan las piedras. Paramos a comer algo, porque meternos en un sitio de comer está complicado. Nos empiezan a rodear y es prácticamente imposible comer ahí. Así que decidimos parar a comer alguna cosa y buscar algún hotel para ir a dormir. Pero la tranquilidad duró poco. Ok, vámonos. Pues vayamos que estamos cortando el tráfico ya. Me pongo los guantes. Ay. La que hemos liado en un momento, ¿eh? El talibán echando a la gente y ahora ya que nos vayamos, que le estamos desorganizando el cruce este. Afghanistan. What? Thank you. Thank you. Very good, Afghanistan. Very good. Very good. Okay. Me van a echar al suelo. How you are feeling here? Some
Localizamos un hotel, así que fuimos a él. Es agobiante, cada vez que paramos empieza a llegar la gente y más gente y más gente, no te dejan ni moverte. Menos mal que por el intercomunicador podemos hablar entre los dos, porque si no es que sería casi hasta imposible hacerlo. Llegan los guardias, llegan los talibanes, nos piden la documentación. Realmente los guardias urbanos no molestan mucho. Son los talibanes los que van con los fusiles, los que sí que enseguida te están pidiendo todo, y el temor de que nos lleven a un cuartel, que es lo normal. Entonces, bueno, vamos a ver si salimos de aquí y nos vamos a otro sitio. Vamos a ver, vale, estoy aquí atrás, ¿no? Vamos a ver, vale, pero tendré que llegar aquí, o me paro en medio de la rotonda, tendré que llegar, ¿no? Y ahora yo tengo para delante de ti para que tú me veas la moto. Y aquí otra vez el lío montado. Pues espérate, voy a ponerme delante de ti. Vale, voy a ponerme aquí. Aquí, y ahora yo me voy ahí al hotel. ¿Dónde está el hotel? Yes, parking. Yeah, Portugal and parking. Yeah, Okay, thank you. Vámonos, recto, ¿vale? ¿Seguimos? El coche, es el coche que está aquí. Vale, sí, pero hay que salir para adelante. A ver dónde está. A ver si vas. Espera, no te metas a la izquierda ni a la derecha. A ver dónde va este. Hombre, tienes que seguir recto, ¿no? Cariño, espérate. Sí, vale. ¿A dónde va él? Dios, qué follón. Ya, a la derecha, sal para acá. ¿Nos va a parar el tráfico el hombre? Sí. ¿A la derecha o qué? Dios, cago en Dios. Y a qué lío, ¿eh? Puta madre. Vamos. Ay, joder, la gente me está tocando la moto, me va a echar al suelo. El niño le ibas apoyado ahí. Ok, thank you. Dios, la que hemos liado en un momento, ¿eh? También. Mira, Dios, ¿cómo van? Hello. ¿Vienes? Dios, el tutú, que se me lleva la maleta. Sí, voy detrás. ¿Tú estás siguiendo al coche? Ya, la puta vez que se está tomando por culo. Ah, va a dar la vuelta. La puta del niño casi me echa al suelo. Dios. Y más de noche. Van pegándose con las bicicletas, con las motos. Vamos, si tiene parking el que sea, ¿eh? Nos quedamos, pues esto es una puta locura. Y más de noche. Acá, Pero es que hay momentos que no se acerca mucho, pero es que hay momentos que casi se te mete dentro de la moto. Se te meten dentro porque se empujan. Ten en cuenta que hay 4 o 5 círculos de gente. ¡Hello! En el momento que paramos empieza a llegar gente y empiezan a hacer círculos. Uno, otro, el de atrás empuja al delante, el delante al otro que está más adelante, y al final, claro, te empujan la moto y todo porque se te meten dentro. Pues claro, pues ya da vuelta porque no podía pasar ahí el coche. Este de ahí de la izquierda con la metralleta que parece Jesús. De verdad, es más de que se triste. ¡Hello! Estaba teniendo que echar a la gente. Claro, si es que se empiezan a apretar. Y el otro, el guardia, tuvo que poner, o sea, prácticamente metida entre la maleta y la moto para que la gente no
Dios, Dios. Sí, mira, se cruza. Estamos siguiendo un coche que nos ha dicho que nos iba a llevar a un hotel y nos consiguió sacar de la zona donde estábamos, porque era una marabunta. El coche nos está sacando de la ciudad. No tenemos ni idea dónde nos lleva. Vamos a seguir. Si la cosa no lo vemos claro, pues paramos y nos damos media vuelta. Ya veremos dónde nos lleva. Primero paramos en uno, pero no tenía parking. El hotel no estaba mal, pero sin parking, dejar la moto fuera no es temor de que nos la roben. 7 euros el hotel este. 800. Y no estaba mal el hotel, he visto fotos de las habitaciones. Hombre, una moto pequeña si hubiera estado en el Porsche, pero las dos no cabían ni de coña, ¿sabes? Bueno, porque había uno que hablaba alemán y se ha entendido. El otro era como, hacía así con la cara, no sabía nada, vamos. El problema es que se van a subir encima de la moto, van a toquinear todo y nos toca sacar todo de la moto. Así que procuramos buscar uno que tenga parking. Un coche negro que nos ha dicho que nos va a llevar a un hotel, pero llevamos ya, nos ha sacado del centro. A las afueras de la ciudad, luego... Esto es como unas zonas de control que con policías. No, esto es una zona muy rara, que parece que está en mitad de la nada y de la nada te metes a la izquierda, que hay un control y cuando te das cuenta estás aquí. Sí, nos pasan varios controles, no nos han parado, menos mal. Y no sé. Esto es muy raro. Esto es como... No tenía parking y Sí. las motos no se pueden quedar fuera porque montan un espectáculo de gente que habéis visto, ¿no? Pero el precio estaba estupendo. Sí, 10 euros. Tampoco que fuera una maravilla, pero vamos, estaba bien. ¿Qué es esto? Una mezquita nueva, a izquierda. Esta es la zona nueva, esto seguro Sí. lo han hecho, Esto debe ser una zona, lo han hecho los gringos. sí, está bastante bien, claro. ¿Hasta dónde nos lleva, cariño? Aún no hemos llegado. Oh, Dios mío. El hotel está muy lejos, pero ya estamos muy cansados, 28 euros. Carito, pero bueno. Vamos a dejar las motos en el parking. Y ya eso mañana buscamos un hotel por el centro, más céntrico, y nos quedamos 2 o 3 días más. Hay gasolinera y todo aquí. Dios, que la atropelló. Hostia.